Hola, hoy hablaremos de economía lingüística o ley del mínimo esfuerzo. Si te interesa, quédate, ya te cuento. Por norma general, las lenguas humanas se articulan en tres características básicas. La primera, relacionada con la creatividad, la necesidad de crear un nuevo término para incorporar al léxico humano se hace desde la aparición de un nuevo elemento. Es decir, por eso decía en algunos de mis videos anteriores que el humano es naturalmente un sustantivador, porque va colocando nombres, va colocando etiquetas a lo largo de su vida. A medida que van apareciendo nuevas cosas tecnológicas, nosotros vamos dándole nombres y algunas de ellas las vamos adaptando a nuestro tiempo de acuerdo con nuestra necesidad. En ese aspecto entra la segunda característica, que es la simbología, es lo que representa ese objeto o ese sujeto al cual nosotros lo estamos sustantivando. A partir de ese momento entra esa segunda característica. Y la tercera, que tiene que ver con la economía del lenguaje o la economía lingüística o la ley de el mínimo esfuerzo. Generalmente vemos en el mundo cómo aparecen palabras que al principio son muy complejas y que luego nosotros vamos desarrollando en forma más sucinta, más corta, para economizar lingüísticamente el esfuerzo que podamos hacer en la producción de ella. Una palabra típica. Anteriormente hablamos de copia fotostática. Hoy en día nos dejamos en copia. Y ya sabemos que estamos hablando de lo mismo. ¿Ok? Algunas veces hablábamos de teléfono móvil celular. Hoy hablamos de móvil o de celular. Nadie le dice teléfono móvil celular. ¿Qué hacemos? Establecemos la ley del mínimo esfuerzo. Pero este aspecto de la ley del mínimo esfuerzo o economía lingüística, que ha sido descrito por algunos autores desde 1965 más o menos hasta el 2011, donde se desarrollaron algunas teorías más profundas, se hablaba simplemente de casos específicos como el de los sustantivos que se transformaban, como el caso de la fotocopiadora, ¿no? de la copia fotostática y la copia. Pero desde la aparición de la telefonía móvil celular, precisamente, la gente comenzó a utilizar la economía lingüística para escribir textos utilizando expresiones como esta, casa, etcétera, que hacían que desde el punto de vista fonético, no desde el punto de vista fonético rigurosamente científico, sino desde cómo la persona percibe el sonido, escribe. O utiliza, por ejemplo, la eliminación de letras con la explicación de ahorrar espacio y tiempo en la escritura de los mensajes de texto. Esto se ha convertido en un grave problema. Pero el problema mayor está en las escuelas. Es decir, las escuelas, los maestros, hemos dejado que los estudiantes utilicen el lenguaje con el mínimo esfuerzo dentro de las producciones escritas. Si es que logramos encontrar maestros que produzcan, que hagan que sus alumnos produzcan textos dentro del aula. Otra cosa mínima importante que los maestros no estamos haciendo correctamente, y yo lo escribía en un texto muy antiguo publicado en una revista de la Universidad Javeriana de Bogotá en 2011, creo, 2012. Se llama, les dejo por acá el link, La metamorfosis epistémica del maestro de lengua española. En ese texto yo explicaba que el problema no era que el maestro empleara las computadoras y los celulares para las aulas, para el manejo de las estrategias instruccionales dentro del aula, sino que lo supiera emplear. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces el propio maestro no sabe manejar las nuevas tecnologías. Entonces, sí, manejar las tecnologías de información y comunicación dentro del aula como estrategia instruccional y como recurso instruccional es básico, pero ojo, sabiéndolo emplear, porque si no terminamos haciendo lo que hacen la mayoría de nuestros estudiantes con sus computadoras en las escuelas, que es copiar, pegar
y más nada, ni siquiera terminan de editar. Muchas veces entregan los trabajos con el, el link de donde ha sido copiado y pegado. Generalmente, por cierto, de Wikipedia, que no es nada confiable porque es una enciclopedia libre, en la cual usted puede escribir cualquier disparate y muchas veces no está verificado. Entonces, tengamos cuidado con eso, sabemos de lo que se trata, la economía del mínimo esfuerzo es parte de el proceso de desarrollo de las ciencias del lenguaje y del estudio que se hace desde el punto de vista lingüístico del hablante del siglo XXI. Pero, ojo, cuando la vamos a incorporar al aula necesitamos auténticos docentes que se versen en el manejo de las lenguas, de las tecnologías de la información y la comunicación. No pueden existir docentes en este mundo, hoy, en el mundo de la tecnología, que sigan trabajando con copia y dictado como en el siglo XVII. Esas son estrategias del siglo XVII que ya no funcionan y que se han demostrado que no son realmente válidas para estudiantes del siglo XXI. Ustedes dirán, bueno, pero yo aprendí a leer y a escribir y leo mejor que mi nieto y a mí me enseñaron con copia y dictado. Sí, pero hay una gran diferencia y es la diferencia del componente tecnológico en la vida de su nieto. Entonces, nosotros no podemos seguir practicando medicina con las características humanas y científicas del siglo XXI, del siglo XVII. Tampoco podemos enseñar con esas mismas características a los estudiantes que nacieron con el celular, la videollamada y la computadora en casa. Si te gustó este tema, déjame un comentario. Suscríbete, haz clic en la campanita y déjame saber qué piensas. Chao.